Estimados amigos, seguidores de Desmontando mitos de la política en geopolítica. Hoy vamos a intentar acercarnos a un tema que en ciencia es bastante árido, hace fundamental como, como la que se dice todavía primera potencia global, los Estados Unidos de América, tienen un problema de base estructural muy grave, que es que el por qué, vamos a intentar desgranar por qué no pueden construir suficientes armas en una guerra que se está llevando en Ucrania de más, tanto de Estados Unidos y la OTAN, una guerra de momento convencional, una guerra de desgaste y de logística de más de 20 países de la OTAN y de Estados Unidos unidos todos contra la Rusia de Putin. Querría empezar además también con una frase del expresidente Jacques Chirac de Francia, que cuando se han perdido evidentemente conceptos tan básicos como el de la diplomacia, Chirac viene muy bien ahora para entender qué es lo que se ha perdido por el camino y qué hemos de intentar recuperar. La diplomacia, decía Chirac, es ponerse a caminar con los zapatos o ponerse en los zapatos de la contraparte durante al menos una jornada para comprender sus necesidades. Esto no lo ha hecho desde el final de la Unión Soviética, desde el final de la Guerra Fría. Esta falta de fineza diplomática, esta soberbia, esta hibris del occidente globalista ha sido acelerada hasta el punto de la situación en la que nos encontramos en Europa, siendo avasallados como ciudadanos por unas élites que están al servicio no de la ciudadanía europea, ni de los intereses de las empresas y de los ciudadanos europeos, sino de sus propios intereses como casta, como burocracia, como politburó de la Unión Europea bruselense cada vez más otanizada y menos dedicada al mundo de los negocios y al mundo del desarrollo económico, sino al de la economía de guerra y de servir de guiñol que se autodestruye a unos Estados Unidos en decadencia. ¿Por qué no son suficientes los Estados Unidos en sí mismos para construir armas y tener una logística y un abastecimiento para una guerra de carácter meramente como lo que es hasta ahora convencional, de logística y de desgaste? La degradación de la base industrial de defensa de los Estados Unidos comenzó irónicamente bajo Ronald Reagan y no se revertirá hasta que se abandone el fundamentalismo del libre mercado que introdujo este presidente. En la mañana voy a poner un ejemplo, además de lo que fue Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y de lo que ha devenido y de lo que es actualmente, para ver el grado de degradación y de decadencia. Tomemos una operación, la operación llamada de bombardeo estratégico el 1 de agosto del año 43, una operación que se denominó Maremoto Tidal Wave, que resultó ser un fracaso, por cierto, un Black Sunday, un domingo negro para la historia militar de los Estados Unidos, ya que trataron en ese 1 de agosto del año 43, Estados Unidos disponía de una fuerza de ataque de 178 bombarderos de 4 motores, los B-24, que querían o iban a despegar desde los aeródromos de las bases aliadas en el norte de África, en Libia, para atacar las refinerías de petróleo controladas por la Alemania nazi en la ciudad de Ploiesti, en Rumanía. El objetivo que tenían eran 9 refinerías y así cortar el suministro de combustible y de otros derivados del petróleo a las potencias del eje, en concreto a la Alemania de Adolf Hitler. El objetivo fue defendido por una de las redes de defensa aérea más grandes y mejor integradas
que han existido en la historia europea, que estaba compuesta por 2 regimientos de cañones antiaéreos alemanes y 57 aviones de combate. El resultado de esa salida de 167 bombarderos americanos con el objetivo de destruir esa base de suministro nazi en Ploiesti tuvo como resultado que, recordemos, en esa época no había sistemas de navegación exactos, no existía el GPS, y fueron destruidos 53 aviones y 55 fueron dañados. Teniendo en cuenta incluso hoy día esa cifra de desastre de ese día, 1 de agosto del 43, sería una tasa de pérdida impensablemente grande, no solo de vidas humanas, hubo 310 muertos, 190 prisioneros y, repito, hubo 53 derribados, destruidos aviones americanos y 55 dañados. Pero Estados Unidos entonces tenía logística y abastecimiento y esos aviones que fueron destrozados en tan gran número y medida fue la pérdida ante la fortaleza, ante la Europa fortaleza de Hitler, en apenas poco tiempo, esa misión que resultó un fracaso no supuso la pérdida del ejército norteamericano, ya que tenían una base de producción, de logística y de abastecimiento muy distinta de la que actualmente tienen los Estados Unidos y que voy a intentar ir desgranando por qué. En aquel entonces, Estados Unidos tenía varios fabricantes, uno de ellos, el fabricante Consolidated Aircraft, que era el fabricante original de los B-24, producía o produjo aproximadamente 10.000 aviones en 2 de sus plantas durante la guerra. Pero además el Departamento de Guerra no se arriesgaba y tenía otros fabricantes, como era Douglas en Tulsa, Oklahoma, y además tenía en Willow Run, Michigan, la Ford Motor Company, que construyó una instalación mastodóntica con una línea de montaje de más de 1 milla de largo. Era la fábrica más grande bajo un mismo techo de todo el planeta. A mediados del año 44, la planta de Michigan estaba produciendo un B-24 por hora, lo que significaba que todos los aviones destruidos en ese ataque fallido contra Ploiesti, Rumanía, se podía haber repuesto en 2 días de producción en una sola planta. En total, durante la guerra, los Estados Unidos produjeron 18.482 aviones B-24, el total más alto de la producción de ese avión cuatrimotor. Los depósitos, los arsenales, que se llamaban arsenales de la democracia, sí eran entonces no un mero eslogan como lo son hoy. 80 años más tarde de ese desastre y reposición en la fabricación, logística y abastecimiento, vemos como los depósitos, el arsenal de América, de Estados Unidos, igual que está que era esa mayor planta de producción, la de Willow Run en Michigan, está arruinada, infrautilizada. En el 2010, la planta fue demolida. Ahora vamos a ver por qué, cómo se ha derivado de ese Ministerio de Defensa en Estados Unidos poderoso a el complejo militar industrial financiarizado y a expensas de los oligarcas de una minoritaria industria de producción privada de armamento. Después de la Guerra Fría, tras el consenso de la Guerra Fría, en el 2010, por ejemplo, incluso en el 2010, esa planta de Willow Run, Michigan, fue destruida. Había un gran consenso que la guerra en Ucrania ha destruido, y ha destruido por la soberbia que he empezado diciendo que han tenido Occidente, fundamentalmente Estados Unidos y Reino Unido. La soberbia del que se cree invencible. La idea de que la OTAN, la Unión Europea y otras instituciones europeas habían desterrado la perspectiva de una guerra. Mike Lofgren es un historiador y escritor, exmiembro del personal de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, tanto para la Cámara de Representantes como del Senado. Es el autor, además, de un bestseller, así señalado por New York Times, y el
cómo los republicanos se volvieron locos, los demócratas se volvieron infantiles y la clase media se vio perjudicada. Pues bien, ese principio de decadencia vino con el principio del fin de la Guerra Fría. Y el shock se le ha producido ahora en los propios Estados Unidos al ver cómo la idea de que pensaban de que la OTAN, la Unión Europea y otras instituciones hacían que se desterrase la perspectiva de una guerra importante en el continente europeo, cosa falsa, aunque lo diga Mike Lofgren, recordemos la guerra en Yugoslavia. Se pensaba que los mercados libres globales conducirían a una convergencia política, es el ideal del globalismo liberal, que los mercados libres globales, que ni son tan libres y tampoco son tan globales, conducirían a la convergencia política y a un mayor comportamiento al gusto de las potencias de la anglosfera. Y que además creían en muchas ilusiones, la ilusión de mercados mundiales de granos, de cereales resistentes y autoequilibrados, y los muchos mitos de los ultraliberales y ultralibertarios, que son jugar con el mito del equilibrio natural del mercado, jugar con el mito de la competencia perfecta, sin darse cuenta que siempre derivan en oligopolios, del mercado libre, un mercado libre donde todo lo que vengo diciendo, no existe competencia perfecta, no existe equilibrio natural, y que además la falta hace que deriven en oligopolios y monopolios. El virus del globalismo liberal de Occidente infectaría el planeta hasta los tuétanos, hasta las sociedades, en una búsqueda de implosión de los grandes estados nacionales, y se han enfrentado a algo que es difícil de implosionar: los grandes estados civilización, como China, como Rusia, como la India, como Irán, etc. Entre las víctimas de la invasión de este virus se expresó la creencia de que Estados Unidos era militarmente incuestionable. Ese es el gran mito de todos los imperios, cuando todavía no se tiene en perspectiva la decadencia de ese imperio. Pasó con el Imperio Romano en el siglo III, fue la crisis del Imperio Romano, siglo III después de Cristo, un acelerón de crisis en el siglo IV y la caída definitiva en el siglo V. Nosotros estamos en paralelismo histórico. En el imperio, la decadencia del imperio americano ya está en el acelerón del siglo V después de Cristo, en comparación con el Imperio Romano. Hoy en día, Estados Unidos se enfrenta a una acumulación sin precedentes, a una acumulación masiva de poder militar chino en Asia Oriental. Los ejercicios de guerra demuestran que Estados Unidos agotaría actualmente las municiones esenciales en apenas 8 días de guerra con China, en un conflicto de alta intensidad por Taiwán. Grosso modo, se ha perdido la perspectiva no solo de la industria, de la desindustrialización, de la deslocalización y del outsourcing que han provocado todo esto, sino además ha perdido la perspectiva no solo de la industria civil, sino de la propia industria militar propia en Estados Unidos. Hasta la fecha, Estados Unidos ha transferido más de aproximadamente 3 millones de proyectiles de artillería básicos en las guerras convencionales y básico en toda guerra, porque siempre se empieza por una guerra convencional. Y sobre todo cuando son países de igual a igual. Eso de las guerras relámpago, con una Alemania contra una Polonia tan desigual, o con una que no tenían el mismo potencial militar, o contra, por ejemplo, unos Estados Unidos de América contra, y una coalición además, contra el Irak de Saddam Hussein. Pero eso no funciona en una guerra contra la Federación de Rusia, o suponiendo una guerra contra China, o suponiendo una guerra contra la India. Es que no han calibrado las personas en Washington. La degeneración de las élites en Washington ha ido paralela al grado de corrupción y de alimentación de cabildeos y de pago de comisiones
a los políticos en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos. Y eso que ya expliqué un día de esa tríada maléfica entre el Pentágono, Ministerio de Defensa y los políticos en Estados Unidos. Pues bien, como decía, hasta la fecha se han transferido 3 millones de proyectiles de artillería a Ucrania. Esos tipos de proyectiles no dejan de ser los mismos, aunque sean modificados, que los que ya se iniciaron en la Primera Guerra Mundial, el obús francés Schneider, modelo entonces 1917, de 155 milímetros, que luego en la Segunda Guerra Mundial, en el año 42, era el modelo M114, también de 155 milímetros, proyectil o obús de 155 milímetros con un alcance efectivo de 20.000 metros y un máximo alcance de 30.000 metros. Estas versiones ya estaban desde la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, se ha ido abandonando estas armas convencionales por un prurito ligado a la manipulación de comisiones, a unas armas muy sofisticadas para supuestas guerras relámpagos o blitzkrieg, y olvidando que las guerras entre iguales empiezan y se desarrollan con armas y guerras en el terreno de logística y desgaste. La producción anual actual de los Estados Unidos de estos proyectiles 155 cubre alrededor del 12% de la cantidad que se ha transferido a Ucrania. La fabricación tiene lugar hoy día, como se han destruido todos estos complejos industriales, en un solo complejo en Scranton y en Wilkes-Barre, en Pensilvania, aunque se está vislumbrando una nueva planta en Texas, en Mesquite, que todavía está en construcción y que podría duplicar significa la capacidad del 12% al 24%, la producción de estos proyectiles. Sin embargo, incluso la producción en oleada planificada requerirá de varios años para reconstruir el inventario debido al tiempo necesario para establecer una capacidad de producción. Sin municiones, el obús autopropulsado del ejército M109 sería simplemente 28 toneladas de chatarra. Cada proyectil, además, necesita una carga propulsor para poder ser lanzado fuera del tubo del cañón y requiere, por lo tanto, una carga explosiva de 22 libras dentro del proyectil. Toda esta locura de neoliberalismo desde los años 90, de economía neoliberal y de outsourcing a lo loco y deslocalización a lo bestia, y la pérdida de la capacidad industrial nacional de los Estados Unidos, ha hecho que hoy día el propulsor, este propulsor que necesitan estos proyectiles, el propulsor M6, ya no se produce en Estados Unidos. Ni los militares tienen una sola planta de TNT, incluso para el explosivo. Todo esto se produce en aliados como Polonia y Australia, con el consiguiente problemas de logística, no solo de fabricación y producción, sino de logística y de distribución. En contraste, la Federación de Rusia, con un PIB en paridad de poder adquisitivo inferior a una décima parte del combinado de Estados Unidos y de la Unión Europea, a pesar de eso produce Rusia casi 3 veces el número de proyectiles de artillería que toda Norteamérica y que Europa juntos, para fabricar algo tan básico como proyectiles de artillería. Las democracias están aprendiendo lo que Joseph Stalin quiso decir cuando dijo que la artillería era el dios de la guerra y que no había que abandonar la artillería. Por lo tanto, pongo en duda con hechos eso que en Occidente se llama la gestión eficaz de los recursos, porque estamos viendo que solo para producción de proyectiles la eficacia, la eficiencia en la gestión de recursos por parte de Rusia en ese campo concreto es una producción brutal frente a la de la Unión Europea y los Estados Unidos juntas. Además, se da el caso de los tiempos de reposición, no solo la fabricación, el problema de la fabricación, sino el tiempo de reposición del armamento. El tiempo de reposición es muy similar al de muchas otras municiones enviadas a Ucrania. Según un estudio,
me baso todo en datos de los Estados Unidos. Ojo, no estoy dando ningún dato que sea contrario a los propios fondos de investigación militar de Estados Unidos. Y ahí es donde se ven las vergüenzas de un gigante con pies de barro. Según un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, se calcula que las unidades que se han gastadas ya para ese misil antitanque Javelin o Javelin, requerirá de 5 años y medio a 8 años para reponer. Una reposición entre 5 a 8 años. El cohete guiado HIMARS, un tiempo de reposición de 2 años y medio a 3. El misil antiaéreo Stinger, de 6 años y medio a 18 años. Hombre, claro, con esos tiempos de reposición, el veredicto es contundente. A pesar de todo el dinero, es el país del mundo que gasta más dinero en defensa y en armas, y a pesar de eso tienen esas ineficiencias, ineficacias en la gestión de recursos. Todo porque claramente sabemos por dónde se va el dinero. ¿Cómo puede esperar los Estados Unidos disuadir, ya no hablo de Rusia, disuadir a una potencia adversaria de primer rango como China, que potencialmente podría llevar a cabo una guerra importante de muy alta intensidad en múltiples frentes? Los juegos de guerra demuestran que los Estados Unidos agotarían las municiones esenciales en apenas 8 días si se entablase un conflicto de alta intensidad Estados Unidos-China por la isla china de Taiwán. Existe además una opinión que para el tratadista que estoy siguiendo críticamente, porque aquí le contradigo Mike Lofgren dice que hay que seguir con la guerra en Ucrania, cueste lo que cueste, a toda costa, porque si no sería un desprestigio de la OTAN y podría colapsar la OTAN. El desprestigio y el colapso ya están presentes. Yo os digo lo contrario, aunque lo diga Mike Lofgren, cuanto más se prolongue la guerra en Ucrania, el daño reputacional USA, Estados Unidos, OTAN será cada vez mayor. Enseñarán más sus vergüenzas, sus deficiencias, sus ineficiencias e ineficacias, a pesar de cada vez sacar más dinero al ciudadano, al particular y a las empresas, que la economía de los países se ve afectada y mientras se está dando dinero a espuertas para contratistas de defensa, comisionistas y políticos corruptos del Congreso y del Senado, pero siendo además ineficiente. Élites ineficientes, ineficaces, corruptas y de rapiña. Según una reciente encuesta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, una encuesta que toma datos de mayo del 2024, por lo tanto la encuesta hoy sería peor a los datos que voy a decir brevemente, una encuesta que la han hecho varias compañías occidentales de marketing y de encuestas como es Datapraxis, YouGov, Alpha Research y otras más, se han basado en un estudio sondeo de opiniones en varios países de la Unión Europea, en 10 países, y en Ucrania, sobre la percepción de quién va a ganar la guerra ahora. Y ya se tiene claramente en grado muy mayoritario que la guerra la va a perder Kiev frente a Moscú. A pesar de eso, 47% de los habitantes de la Unión Europea creen que el conflicto acabará en 5 años y solo un 13% piensa que acabará al final del año que viene, porque los intereses están por encima de la razón. Solamente hay un 58% de ucranianos a fecha de mayo, ahora creo que serían menor, que cree que con mayores recursos todavía dado a ese black hole del gobierno de Kiev se podría ganar la guerra. Si hubiese simultáneamente una ampliación del conflicto en Oriente Medio y una bifurcación de frentes para las potencias occidentales, sería todavía más catastrófico. No es cierto, por lo tanto, que aquellos que abandonar a Ucrania para concentrarse en China, como dice Lofgren piensa que hay que seguir con esa política de dejar a los europeos que se desangren económicamente y financieramente para ser el sostén
de la guerra contra Rusia en Ucrania, la guerra proxy, que se está desarrollando desde el principio, desde el 2014 yo incluso diría, sino que el conflicto que se concentre los Estados Unidos en Asia. Pero yo diría a esto, y lo que dice Lofgren, la última jugada de ajedrez del presidente Putin ha sido magistral en tanto en cuanto el establecimiento de pactos de defensa mutua y de incremento de relaciones de la Federación Rusa con Corea del Norte y con Vietnam ha cubierto un flanco por parte de Rusia en el continente asiático que ha acercado la guerra a los Estados Unidos y los movimientos además que ha hecho de como en las aguas de Florida. El déficit de Estados Unidos en la fabricación de armas no se limita solo al equipo de fuerzas terrestres. Esta profunda decadencia en la producción, en la logística armamentística de la que todavía se considera primera potencia mundial, también se ve reflejada en la decadencia en la Marina. La Marina de Estados Unidos se encuentra en una crisis prolongada y lenta. La base de construcción naval de los Estados Unidos de América se ha reducido prácticamente a la nada. No importa cuánto dinero invierta el Congreso en la construcción naval, si los contratistas carecen de trabajadores cualificados. Si no hay trabajadores cualificados, es tirar el dinero a un pozo negro. La capacitación para hacer, por ejemplo, soldaduras en centrales nucleares navales lleva como media año y medio a 2 años para tener trabajadores preparados. El crecimiento de los costes por barco es tal que la Armada de Estados Unidos no puede permitirse el lujo de construir de una forma realista al mismo ritmo que los chinos. Lo más deprimente es que la Armada de Estados Unidos ha olvidado cómo diseñar y construir barcos. 2 clases que se suponía de barcos que revitalizarían la flota de superficie, el llamado destructor de clase Sumwalt y el buque de combate litoral, han sido desastres absolutos. La construcción naval de Estados Unidos se ha vuelto tan decrépita que el secretario de la Marina, Carlos del Toro, dijo recientemente que estaba asombrado por la capacidad de construcción naval y de habilidad en Corea del Sur, en un viaje que ha hecho reciente a Seúl, después de su reciente visita allí. Entre otras cosas, ha visto el norteamericano cómo en Corea del Sur la supervisión, el monitoreo son completamente digitalizados en todo el proceso de producción, lo que le permite a las empresas surcoreanas predecir hasta el día exacto en que se va a entregar un barco. Esa capacidad, esa performance, no la tiene Estados Unidos. Unido a la disminución del número de astilleros navales y a la virtual extinción de la construcción naval comercial y a la pérdida también de proveedores especializados y a la drástica reducción de la capacidad de diseño interno de la Marina de Estados Unidos, los barcos, por ejemplo, que se han desgastado durante 2 décadas de despliegue prolongado y estúpido en Oriente Medio, cuando Ronald Reagan alardeaba de tener una flota de 600 barcos, actualmente la Marina tiene una flota menos de la mitad de 293 barcos y en caída libre. La base industrial de defensa de Estados Unidos ha coincidido con lo que el historiador militar Russell Wakely llama el modo americano de hacer la guerra. Desde la Guerra Civil de los Estados Unidos, las operaciones militares estadounidenses no han estado marcados nunca por una brillantez en lo que es el mando o brillantez en la dirección militar de los Estados Unidos, ni tampoco por unas estrategias brillantes y unas tácticas atrevidas o audaces, ni siquiera por una expectativa de un desempeño sobresaliente a nivel de unidades más pequeñas, como se ha aireado durante tantos años, como que el entrenamiento de infantería de unidades pequeñas del ejército no alcanzó la minuciosidad del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial hasta mediados del año 44, cuando 125.000 bajas estadounidenses en la campaña de Normandía
llevaron a un entrenamiento entonces más realista. Incluso el armamento estadounidense, aunque generalmente de alta calidad y muy costoso en su producción, no ha demostrado ser superior al del enemigo. Voy a poner muchos ejemplos, voy a poner algunos ejemplos. Muchas tripulaciones de tanques de la Segunda Guerra Mundial se quejaron de que el M4 estándar Sherman no podía luchar en igualdad de condiciones con los tanques alemanes más modernos, y los pilotos de la primera generación de aviones de combate de Estados Unidos se llevaron una sorpresa grosera cuando se encontraron con los aviones soviéticos en la época soviética, los MiG-15, en los cielos de Corea. En Vietnam, los mismos modelos del fusil M16, que había costado mucho y que había pasado una serie de controles, vieron cómo el polvo del terreno ensuciaba los fusiles M16 y tenían una tendencia frecuente a atascarse en combate. Que un fusil se atasque significa que ese soldado muere. Mientras que los AK-47 soviéticos, hechos a un coste bajísimo, con piezas metálicas estampadas y con tolerancias que muchos ingenieros o inspectores de municiones de los Estados Unidos no habrían aceptado, eran sumamente fiables en el terreno del Vietnam y por lo tanto no les afectaba tanto el polvo y el lodo de Indochina. Antaño, Estados Unidos, antaño lo digo, hace ya como más de, desde los años, finales de los años 91, antaño Estados Unidos tenía dos capacidades que ya no tiene. Una capacidad que era la de producir gran cantidad de material de guerra y un excelente sistema logístico, es decir, producción y logística. Por eso, aunque los Sherman no fueran tan competentes como el Tiger o de los alemanes nazis, los americanos generalmente tenían muchos producción de tanques y además tenían una potencia aérea que se elevaba, sobre todo Europa, inimaginable entonces, y los bombardeos implacables de Estados Unidos dejaban a los alemanes escasos de combustible, porque había, repito, producción industrial y logística. Por cada proyectil que el Krupp alemán disparaba, General Motors devolvía 4. Esta forma de guerra americana, teniendo producción logística propias y teniendo búsqueda de sofisticación en el armamento, se ha ido abandonando desde la década, desde la década de los 50 hasta la década de los 70, la industria militar americana como la industria civil eran baluartes a defender. Y la industria militar de los 50 a los 70 en Estados Unidos estaba subsidiada por el Estado. Era una industria que controlaba el Ministerio de Defensa. El gobierno de los Estados Unidos subsidió con sólidas inversiones de capital al ejército, a los militares, en la construcción naval, en las armas terrestres, aéreas, y además controlaba la producción evitando los monopolios y los oligopolios con leyes por la competencia y manteniendo además grandes reservas, arsenales de armamento, municiones y metales necesarios para la fabricación y la producción de estas armas en territorio norteamericano. Además, un ejemplo que voy a poner, cuando existían los dos bloques, la capacidad logística y de despliegue que tenía Estados Unidos para hacer frente a una invasión soviética en Europa requería que 10 divisiones fueran trasladadas en 10 días. Eso hoy día es impensable, no se pueden trasladar esas 10 divisiones y tampoco se pueden trasladar en esa velocidad a 10 días. El colapso del transporte marítimo comercial estadounidense, la caída de las existencias en las reservas y en los materiales de reserva a partir de los años 80, acelerado a partir de los 90, ha hecho que en 2017 ya las capacidades logísticas del ejército americano se habían deteriorado hasta el punto de que se requerían más de 40 días. Hemos pasado de 10 días a 40 días ahora en 2017 frente a los 10 días en los años 80. Es decir, una degradación de la situación militar de Estados Unidos
que voy a intentar ir viendo y desgranando con los puntos del por qué se ha llegado a esta situación. Como dice Tucker Carlson, Biden está muriendo en tiempo real. Biden no solo es el que muere, sino toda la hegemonía occidental. Está, por una parte, el occidente decadente frente a unos BRICS Plus y un sur global ascendente. Y frente a la momificación del globalismo liberal, existen la unión y coordinación de los estados civilización que no quieren ser avasallados por el globalismo liberal. ¿Es esta dramática erosión de las existencias de municiones, de la capacidad de producción, de la desaparición casi de la competencia por los oligopolios y monopolios privados y el despliegue como resultado de la falta de recursos? Pues bien, el Instituto de Estudios Políticos estimó en el año 2021 que a partir de la acumulación de defensa después del 11S, fecha principal a tener en cuenta el 11S, el Departamento de Defensa gastó, al contrario, una brutalidad de en torno a más de 17 billones de dólares, según los créditos y según el presupuesto de defensa. En términos de dólares constantes, esta financiación militar anual posterior al 11S y que ha ido creciendo es mayor que todo el promedio de la Guerra Fría, es mayor que los picos de guerra directa de Estados Unidos como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la acumulación de la década de los años 80. Es decir, se gasta más, pero se tiene una infrautilización, una ineficiencia, una ineficacia y una pésima gestión en los recursos del dinero público por parte de estos globalistas ultraliberales o libertarios. Manejan los recursos pésimamente. Si la falta de financiación fuera responsable del estado lamentable de preparación militar industrial del Departamento de Defensa, yo creo que tiene que ver también con la esclerosis que se instala después del final de la Guerra Fría, que ha sido un cambio fundamental en el modo de hacer la guerra para los Estados Unidos. La guerra para los Estados Unidos se ha convertido en un negocio. War is a racket, el business war. El papel de los militares en la sociedad estadounidense, de ser militares dedicados de por vida a la defensa de su país, a ser comisionistas y luego en puertas giratorias consejeros de industrias de armamento. Y esto ha ocurrido por etapas. Es decir, esa tríada maligna entre el complejo militar industrial formado por el Pentágono y el Ministerio de Defensa y los políticos que necesitan de estas comisiones y de estas guerras por placer y no planificación para enriquecerse. El libertarianismo o libertarismo antigubernamental, que por una parte niega los gastos sociales, pero no los gastos en armamento, porque eso van directo a sus bolsillos, ha hecho la ruina de ciudades como Detroit, como Johnstown, donde vemos que en la época ya de Reagan se crearon 800 multimillonarios estadounidenses, pero se fueron destruyendo ciudades industriales como, repito, Detroit y Johnstown. Es imposible que el otrora arsenal de la democracia haya salido ileso de esas pésimas políticas de destrucción acelerada. Los presupuestos de defensa desde la época de Reagan han crecido y no han parado de gastar el dinero lo suficientemente rápido. El Congreso se apropió en el lugar de obligar a devolver los excedentes al Tesoro, pues no, se los iban quedando y cada vez pedían más. Se pasó en la década de los 80 a ese santo grial que es el valor para los accionistas, aplicar el concepto de gestión empresarial privada de los friedmanianos, de Milton Friedman, a la política de la gestión de los recursos públicos. Por lo tanto, se empezaron a dar desde los 80 con ese santo grial del valor para los accionistas, compras apalancadas, adquisiciones u OPAs hostiles, incremento alocado del outsourcing, reducción y recompra de acciones. Todo esto
hace que la industria de defensa y sus proveedores de segundo nivel, desde la época de Reagan, se suavizasen las políticas de regulación. Era desregular para crear mayor beneficio para los accionistas privados, no para la defensa del país, no para el bienestar de la ciudadanía, ni para el bienestar de las industrias norteamericanas. Lo que había sido considerado un Leviatán independiente, que era, como ya lo dijo Eisenhower, el complejo militar industrial, empezó a ser un Leviatán complejo militar industrial subordinado a los dictados de Wall Street. Es decir, es Wall Street quien copa el complejo militar industrial y quien pervierte con ese virus a la clase política norteamericana. Por ejemplo, en el año 1982, Chrysler vendió su negocio de defensa, que era rentable, ya que recientemente había ganado el contrato del tanque Abrams, al conglomerado de defensa General Dynamics. ¿Por qué vender un centro de ganancias? La política de altos tipos de interés de la Reserva Federal había dejado el negocio de automóviles de la compañía al borde de la bancarrota, mientras que la acumulación de Reagan había incrementado el valor en sus operaciones de defensa. 14 años después, el resultado es Detroit, Arsenal, la planta donde Chrysler había fabricado los 22.000 tanques en la Segunda Guerra Mundial, cerrada, y dejando la planta de General Dynamics en Lima, Ohio, como el único sitio de producción de tanques. Lo que eran las 10 mayores compañías de defensa de Estados Unidos, con un sistema de una cierta competencia, en la década de los 80 se fueron reduciendo y hablo solo de las más grandes, a solamente 5, es decir, lo que antes era McDonnell Douglas, General Dynamics, Rockwell, General Electric, Boeing, Lockheed, United Technologies, Hughes, Raytheon y Grumman. En el 2000 el nivel se redujo a Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon y Northrop Grumman. La mayoría de ellos se debieron a fusiones con otras grandes compañías de defensa, reduciendo tanto la capacidad como la competencia. Es decir, entran en su propia contradicción, hablan del libre mercado, de la competencia, pero son como dinosaurios que se comen entre sí para crear oligopolios, camino del monopolio, y para poner una pata al Estado y estrangularle a expensas del gasto social. En 2023, los 6 principales contratistas del Departamento de Defensa recibieron 200.000 millones en ingresos en el negocio de defensa. Repito, en la década de los 80, el santo grial de Milton Friedman de valor de los accionistas por encima de todo se convirtió en la máxima principal. La industria de defensa estaba madura para las adquisiciones apalancadas y otras estratagemas financieras. Lo que había sido considerado un Leviatán independiente, que era en la final de la Segunda Guerra Mundial el complejo militar industrial, se prostituyó con la financiarización y devino una patita de Wall Street. Mientras la administración Reagan estaba invirtiendo dinero en defensa, acordémonos de ese proyecto alocado de la Guerra de las Galaxias, y con su celo libertario procedió a socavar la base industrial que apoyaba la defensa. Se pusieron fin a los subsidios a la construcción naval comercial, se eliminaron gradualmente los subsidios al funcionamiento para los transportistas comerciales. El libertario, como era el director de la Oficina de Administración y Presupuestos de Reagan, David Stockman, cuyo presupuesto de fantasía convirtió a la economía industrial americana en una economía vudú. Esta actitud hace que la falta de construcción naval significa que no hay instalaciones de producción ni tampoco con mano de obra cualificada en Estados Unidos. La Marina no podría utilizar hoy día, en caso de un conflicto, una necesidad de producción acelerada frente a una China, que voy a poner el ejemplo. China subvenciona la construcción naval comercial. Tiene ahora
interrupción que hemos tenido, estábamos en ese momento hablando de que la manifestación del libertarianismo de la era Reagan remodeló la base de defensa de Estados Unidos y es la situación en la que se encuentra de falta de producción nacional por el uso y abuso de la externalización, del outsourcing y la deslocalización y la destrucción de la industria nacional de defensa, de la concentración oligopolística de los productores contratistas de defensa, y se ha dado en todos los campos, en tierra, mar y aire y en el espacio. Estaba poniendo ejemplos antes como la construcción naval comercial de los Estados Unidos, la falta de construcción naval ha significado que no hay instalaciones de producción ni tampoco de obra cualificada en Estados Unidos. La Marina podría utilizar en un caso de necesidad de un aumento de tropas, no podría utilizar subsidios operativos. No hay reservas de marineros estadounidenses para el transporte oceánico a teatros de ultramar. Por poner la comparación, China, que subvenciona la construcción naval comercial y no para intereses de grupos de multimillonarios privados. En China la construcción naval subvencionada tiene ahora casi el 50% del mercado global de buques comerciales, lo produce China. Tiene además 20 grandes astilleros para producir buques tanto navales como comerciales. La construcción naval de los Estados Unidos actual representa aproximadamente una décima parte del 1% del mercado de producción chino. Dick Armey, el congresista libertario de Texas, fue el principal impulsor de la idea de la Comisión de Cierre y de Reorganización de Bases a lo loco, los BRAC, que si bien es verdad que había que reducir bases y hay que reducir bases de Estados Unidos en el extranjero, la realidad es que se hizo a la loca y se cerraron demasiadas instalaciones de mantenimiento, esas importantes para una logística y para el desarrollo de una guerra exitosa. Se subestimaron constantemente los costes y se sobreestimaron las economías de recortes. Querría terminar, tendría múltiples ejemplos porque es un estudio que he seguido de cómo, por qué no puede construir armas suficientes Estados Unidos, basándome en los estudios de Mike Lofgren y en un libro que lo he intentado resumir en 19 páginas. Voy por la página 7ª simplemente para que el ejemplo que he puesto en municiones, el ejemplo que he puesto en armas de tierra, el ejemplo que he puesto en buques, también lo podría poner en el aire, en lo que es la situación de los oligopolios, la concentración de las empresas productoras privadas en oligopolios, también en las salidas masivas de reservas de defensa para experimentos de industrias que luego no han dado ningún resultado efectivo en los campos de batalla, y sobre todo el acelerón dado desde el 11S a un modelo de guerra en Estados Unidos que no es el modelo de enfrentarse Estados Unidos a cualquier potencia que fuese similar a él en potencia militar, como pueda ser Rusia o como pueda ser China o como pueda ser la India en su caso. Es decir, estamos viendo que desde el 11S se creó el mito de un tipo de sofisticación de armamento, pero sin producción y sin logística, en unas carreras meteóricas hollywoodienses del generalato USA, en un concepto de guerra de blitzkrieg o guerra relámpago contra oponentes inferiores y muy a pesar de ello acabar perdiendo lo que es la posguerra en Irak, en Siria y en Afganistán. El Servicio de Investigación del Congreso estima que se gastaron 1,5 billones de dólares en operaciones de contingencia en Irak y Afganistán entre 2001 y 2019, todo contra los bolsillos de los ciudadanos y contra la industria nacional y contra el bienestar de la ciudadanía de los Estados Unidos. Las malas decisiones de militares como Donald Rumsfeld cuando eligió ante el obús Crusader, eligió el Excalibur, y eso que encima eran con unos costes prohibitivos, y ha hecho que guerras como la de Ucrania, se ve claro que no es que esté perdiendo Ucrania, Ucrania es
el intermediario, quien está perdiendo es Occidente, quien está perdiendo son los Estados Unidos y quien está perdiendo es la OTAN. Por eso la prolongación de la guerra en Ucrania, con este déficit de fabricación de armas de Estados Unidos y de la Unión Europea, es una huida hacia adelante, hacia el fracaso y hacia el tensionamiento de otro tipo de guerra que sería una guerra nuclear táctica. Terminaría diciendo que vivimos en un momento complejo donde el tiempo se convierte en tiempo ocupado y no queda espacio para la reflexión. De ahí la importancia cada vez más del silencio y del silencio reflexivo y de la meditación en todos los análisis que se hagan, ya sean militares, económicos, financieros, sociales y políticos. Si todos hablan al mismo tiempo y el ruido ocupa todo, es difícil escuchar y más aún comprender, profundizar. Por lo tanto, no estamos condenados a ser un instrumento, el ser humano, del tecnocapitalismo, si nos están orientando a ser un producto. Hablamos de la digitalización, de la inteligencia artificial, pero no hablamos de algo tan básico como de la inteligencia humana y del embrutecimiento acelerado de la mentalidad del cerebro crítico del ciudadano de Occidente. Por lo tanto, hay que seguir en contra de la instrumentalización, de ese abuso del entusiasmo en la destrucción del tejido social, de esa creación de no trabajadores por contrato, por derecho laboral, sino por derecho mercantil, la mercantilización, esos falsos autónomos que se creen empresarios y no son ni empresarios de sí mismos y solo son un apéndice tutelado de una cadena de producción mercantilizada y vaciada de derechos económicos, sociales y la destrucción de todas las bases de comunidad en esa sociedad que solo vive para los tribalismos cada vez más estúpidos de enfrentamiento y de ruptura de la solidaridad y de los lazos sociales mediante una cultura de los likes, de los seguidores y de las visualizaciones. Simplemente, muchísimas gracias, perdón por las interrupciones ajenas e involuntarias y os espero la próxima semana siguiendo e intentando lo más modestamente posible ofreceros alternativas de reflexión y de pensamiento a lo que nos venden en los más media. Muchísimas gracias.